Es ante todo, mi pastor, mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones a los hermanos que nos están sintonizando a través de Facebook Live y posteriormente en YouTube. Estamos aquí para bendecirles, para darles una palabra de vida, de edificación. Aquí estamos, Capilla del Rey Orlando, nuestro pastor Germán Mercado con nosotros. Muchas bendiciones. Amén. Amén. Gracias. Amén. Un abrazo, hermano. Gracias. Pueden sentarse. Gloria a tu nombre. Saludo a todos aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Hoy estamos aquí en Capilla del Rey, en Orlando, la ciudad de Orlando, y vamos a compartir una palabra de Dios. Yo quiero que usted me acompañe a buscar en el libro de Génesis, capítulo 12. Génesis 12 y verso 1. Y yo he titulado este mensaje Condiciones Ideales. Quiero decirle por qué. Condiciones ideales, porque estoy refiriéndome a ese anhelo que muchas veces tenemos de estar en la condición ideal, de estar viviendo en la condición ideal. ¿Usted ha buscado eso? ¿Usted está buscando eso? Hay un idealismo. Y buscando ese idealismo, a veces miramos hacia atrás y podemos estar preguntando, ¿qué fue lo que hice mal que no me encuentro hoy viviendo en las condiciones ideales? ¿Sí? Y podríamos citar innumerables circunstancias. ¿Qué fue lo que hice mal al decidir con quién casarme y ahora estoy viviendo esto que estoy atravesando? Si yo hubiera decidido en otra dirección, cuán distinto hubiera sido mi vida. Si yo hubiera escogido bien dónde vivir y en vez de estar viviendo aquí donde estoy, hubiera escogido en otro sitio, allí sí. Allí mi vida estaría floreciendo y todo sería ideal. Sucede con todo, ¿verdad? Si yo hubiera hecho tal cosa, yo hubiera criado a mis hijos de una forma distinta, ellos serían los hijos ideales. Si yo hubiera hecho tal y tal cosa, si yo hubiera tomado tal curso, ¿qué pude haber hecho yo para tener hoy las finanzas ideales? ¿Por qué yo no me cogía a un plan de retiro individual y tendría ahora unos ingresos prometedores, unos ingresos ideales? Todo se resume en un idealismo, en la circunstancia ideal. Bueno, así mismo ocurre en todo lo demás. Si yo pudiera encontrar la iglesia ideal, ¿dónde es que está la iglesia ideal? Algunos dicen, bueno, la iglesia ideal era la iglesia de Jerusalén, fue la primera iglesia. Allí todo era ideal. Pero cuando yo leo la escritura, yo me encuentro que ocurrían allí cosas que no eran ideales. No eran ideales. Y había allí gente cuya conducta no era la ideal e impactaban el ambiente de la iglesia completo. Allí estaban un Ananías y Zafira, eran miembros de esa iglesia. Estaban siendo pastoreados por el apóstol Pedro, oigan.
ese era su pastor, el apóstol Pedro. ¿A usted le gustaría ser pastoreado por el apóstol Pedro? Y como si fuera poco, el pastor asociado, el apóstol Jacobo, hermano del Señor, ¿le gustaría? Sería la iglesia real, porque fue donde primero descendió el Espíritu Santo sobre aquel cuerpo de creyentes. ¡Wow! Pero allí se levantó Ananías y Zafira. Inventaron mentira del Espíritu Santo. ¿Se imagina eso? Idealismo. Un idealismo. Buscando todo lo que es ideal. Dios le habló a un hombre en cierta ocasión y le dijo: toma decisiones de salir de donde estás y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, es el momento en que alguien dice, pues esa tierra debe ser la tierra ideal, porque si Dios me lleva allí, es Dios. Y si Dios me lleva allí, es la tierra ideal. Y ese es el caso de Abraham. Mire, les dije que buscaran en Génesis 12 y verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando le habló de su tierra y de su parentela, se estaba refiriendo a Ur de los caldeos. Caldea también se le conoció como Babilonia, eran parte de Mesopotamia. Era la misma región. Allí vivía Abraham. ¿Y qué caracterizaba esta región? Progreso. Eran muy progresistas. Eran innovadores. Estaban a la vanguardia de todo, la arquitectura. Todavía hoy se mencionan los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo. Este hombre vio eso. Abraham vio eso. Vivió eso. Dios le dijo, sal de ahí. Sal de allí. Entonces, es el momento en que nuestra forma de razonar nos dice, si Dios me dice que salga de ahí, es que tiene algo mejor. En aquel momento, ¿habría algo mejor en términos financieros, económicos? ¿Algo mejor que aquel sitio? No les dije que era también la cuna, el centro y la sede de la idolatría. Practicaban la idolatría hasta la saciedad. Sal de allí y sal de tu parentela, no solo de la ciudad, sal de la parentela. Es decir, en Josué capítulo 24 dice que el 24:2 dice que el padre de Abraham se llamaba Taré, adoraba a ídolos, así mismo lo dice, adoraban a otros dioses. Dios le dijo, sal de tu parentela y de tu tierra. Pero si usted mira el capítulo anterior, verso 32, se dará cuenta que Taré se fue con Abraham cuando salió. Y Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Pues se fue con su padre Taré y con su sobrino Lot. Y llegaron hasta tierra de Harán y allí se detuvieron. Iban camino a la tierra que Dios le dijo. Y allí se detuvieron. Allí pasaron años, tanto tiempo, que Taré fue donde murió. Taré significa atraso. Ese es el significado de ese nombre. Atraso. Se atrasó. Allí estuvo Abraham detenido por cierta cantidad de años. Su padre murió. Y fue entonces cuando en el verso 1 dice que Abraham, que había recibido la palabra de Dios, de salir de la parentela y se fuera a la tierra que te mostraré. Ojo, ¿por qué Dios no se la mostró? Porque tenía el atraso.
vete a la tierra que yo te mostraré. Y no se la mostró. A nosotros nos gustaría que Dios nos mostrara la tierra antes de salir. A nosotros nos gustaría que Dios nos dijera todo el programa antes de dar el paso. Entonces, ¿dónde estaría la fe? Nos gustaría que Dios nos dijera todo para no correr riesgos. Y yo quiero decirle, oiga bien, que dando pasos de fe hay riesgo. ¿Oh, sí? Sí. Pedro le dijo al Señor, cuando vio al Señor que venía sobre las aguas, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Había un riesgo allí. Pedro lo asumió. Pedro asumió el riesgo en fe y caminó. Oiga, yo no sé cuántos pasos dio, pero caminó sobre las aguas, no solo Jesús. Un día Pedro caminó sobre las aguas. Viendo la tempestad se hundió. Por alguna razón, siempre recordamos que Pedro se hundió. ¿Por qué no recordar que Pedro caminó sobre las aguas? Dígame cuántas personas usted conoce que han caminado sobre las aguas. Pedro dio varios pasos. Se hundió, yo sé que se hundió, pero caminó sobre las aguas. ¿Es un fracaso? Pues yo quiero decirle que asumió el riesgo de creer y de dar un paso. Y aunque se hundió, tiene testimonio. Puede decir, yo caminé sobre las aguas. Dios le dijo a Abraham, sal de lo conocido, de lo que tú dominas, de lo que tú controlas, de lo que tú conoces hasta ahora. Y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Eso es confianza. Porque salir para un sitio que ni se sabe dónde es, ni cómo es, ni cuán ideal es. Salir, y salir no es solo, salir llevando lo que tenía, fuera mucho o poco, lo que tenía hasta ese momento. No salió solo. Usted ha dejado la comodidad de lo conocido o la incomodidad. Quiero hacer la salvedad. Puede que sea la incomodidad buscando la comodidad, pero usted no sabe si para donde va a estar todavía más incómodo. Abraham no sabía para dónde iba. Entonces Abraham estaba diciendo, yo no sé cómo es, yo no sé qué voy a tener allá, yo no sé qué voy a vivir allá, pero el Dios que me llama Dios. Abraham, aún allá en Ur de los Caldeos, estaba teniendo una relación con Dios y pudo escuchar la voz de Dios. Es en ese momento en que la teología de algunos dice, a donde Dios te lleve, todo va a salir bien, todo va a funcionar sobre ruedas, verás cómo tu crecimiento será explosivo y será el sitio ideal. Bueno, Corrie ten Boom fue una mujer de Dios que a principios del siglo XX vivía en Polonia. Esta mujer de origen judío era cristiana, junto con toda su familia. Abrió las puertas de su hogar para recibir a judíos que estaban siendo perseguidos por el gobierno nazi. Los albergaban en su pequeño hogar. Llegaron a albergar una gran cantidad de judíos. Eran víctimas de la persecución hasta que los descubrieron. Entonces ellos mismos fueron también a los campos de concentración. Ella vio morir a su hermana en el campo de concentración más conocido. Allí murieron sus padres. Y ella, cuando ya parecía que no había esperanza, demacrada, deteriorada físicamente, ya entrada en años,
Pensaba que ya nunca podría salir de allí y que correría la misma suerte que el resto de su familia. Las puertas se abrieron. Fue liberada. Fue liberada. Y corrió el mundo. Cuando yo me convertí, uno de los libros que primero leí, fue uno escrito por ella, El lugar secreto. A esta mujer se le preguntó, cuando presentaba este libro, ¿cuál es el sitio más seguro para uno estar? ¿Cuál es el sitio propicio para uno estar? Usted que ha vivido tanto y tanta adversidad, ¿cuál es el sitio más seguro para nosotros, para nuestra familia? Su respuesta fue, el sitio más seguro es el sitio de la voluntad de Dios. Amén. Donde nos tiene el Señor. Amén. Donde nos tiene el Señor. Mire, no importa que sea un campo de concentración, si allí Dios está con nosotros, eso será más seguro que en la sala de la casa más cómoda y de aparentemente más segura. El sitio más seguro, el centro de la voluntad de Dios. Lo que pasa es que la voluntad de Dios, a donde nos lleva Dios, es el sitio ideal según Dios, no según nuestros criterios. Entonces cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, si algún analista, estratega estuviera considerando este pasaje, diría, pues al sitio para donde iba era el sitio ideal. ¿O será acaso que Dios puede llevar a alguien a un sitio que es menos que ideal? Ahora yo quiero que usted mire ahora el verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Me gusta ese verso. Salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. ¿Por qué a tierra de Canaán? Porque entre el verso 1 y el 5, en algún momento, Dios le dijo a Abraham, vas para la tierra de Canaán. Salieron. Salió con lo que tenía. Y llegaron a tierra de Canaán. Ojo, Canaán significa humillado o humillación. ¿Será posible que Dios lleve a alguien al lugar donde será humillado, donde pasará por humillación? No que era el sitio ideal. Pero es que Dios tenía planes mayores y habían jornadas que parecían que para nada distaba mucho del sitio ideal. Mira ahora el verso 10. Le dije el verso 1, verso 5. Ahora mira el verso 10 de ese mismo capítulo. Llegaron a tierra de Canaán. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Yo quiero decirle que cuando dice ahí, habla de la tierra, no está hablando del globo terráqueo, ¿sabe? Está hablando del planeta. Se refiere a la tierra de Canaán. La tierra a donde Dios le dijo que fuera. Ve a la tierra de Canaán. Pues en esa tierra hubo hambre. En otros muchos lugares, cuando usted lee la descripción de esa tierra, se refiere a ella como tierra que fluye leche y miel. Es decir, un sitio tan fértil donde fluía la leche y la miel. Era sitio ideal para el ganado. Ellos eran una sociedad pecuaria. Vivían de eso. El sitio es ideal para que tú tengas tu ganado, te desarrolles. Pero en esa tierra, en este momento, cuando llegó
Cuando llegó Abraham, se desató un hambre. Oiga, no antes, no después, fue cuando llegó. Cuando llegó al sitio a donde Dios le dijo que fuera. Cuando llegó al sitio a donde Dios lo guió, tan pronto llegó, se desató un hambre. ¿Y qué hacer ahora? Volver a Mesopotamia, a Ur de los Caldeos. Pues dice ahí el pasaje que el hambre era tan grande, no era un hambre cualquiera, era una hambruna. Era tan grande que descendió a Egipto. Y cuando Abraham decidió ir para Egipto, él sabía lo que estaba haciendo. Egipto no era el sitio a donde todos querían ir. Egipto en la Biblia es símbolo del mundo de pecado. Un país, gobierno opresor, estrictamente gobernado conforme a los criterios de una persona, un faraón. La mayoría de ellos, por no decir todos, gente déspota. Vivían del pueblo, oprimían al pueblo. Pero ¿sabe qué? Cuando el hambre aprieta, gente desciende para ir a Egipto. Y Abraham descendió para ir a Egipto. Allá fue. Es decir, pero es posible que Dios me guíe a un sitio donde Él sabe, que va a haber hambre. ¿Y cómo es posible eso? Si Dios sabía que iba a haber hambre allí algún día, ¿por qué no llegó hasta allá? Yo quiero decirle por qué. Que por encima de circunstancia alguna, Dios tiene el poder para hacernos sembrar y cosechar aún donde hay hambre. Y yo sé que Abraham fue a Egipto, pero regresó. Regresó. Y el pasaje no dice que el hambre había pasado. Yo no sé si había pasado. Yo sí sé que regresó. Que la tierra que Dios le prometió y le guió, regresó. Y allí Dios lo llevó a expandirse. Dios lo llevó a crecer. Y Dios derramó toda bendición a pesar de que a la tierra donde estaba llevando, oiga bien, había 11 naciones viviendo. Oiga, había 11 naciones ocupando el sitio. Once naciones que ya vivían allí eran los dueños. Y Dios le dijo, esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia va a ser tanta que no podrás contarla. Y yo no voy a predicar sobre eso hoy, pero cuando le prometió eso, era cuando menos podía cumplirse, porque era anciano y su esposa estéril. Usted sabe la historia. Era anciano y estéril. Tuvo un hijo con la sirvienta de su esposa, pero ese no era el hijo de la promesa. Y un día el hijo de la promesa llegó. Más de 25 años después. El hijo de la promesa llegó y Dios le dijo, entrégamelo en sacrificio. El hijo de la promesa, entrégamelo en sacrificio. Y me gusta ese pasaje porque dice que al otro día, muy temprano, Abraham se levantó, enalbardó su asno y cogió al muchacho y fueron subiendo al monte para ir sacrificar a su hijo. ¿Sabe por qué dice que lo hizo muy temprano? Porque no hubo dilación entre la voz de Dios y entre la obediencia. Dios le habló la noche antes. En la madrugada siguiente estaba Abraham arreglando, haciendo todos los preparativos para ir a ofrecer al hijo de la promesa, pensando que aunque yo llegue a sacrificarlo, Dios me lo puede devolver aún de entre los muertos. Y dice Hebreos que en sentido figurado,
lo volvió a recibir. De allí lo volvió a recibir. O sea, aunque no usó aquel cuchillo que empuñaba sus manos, en sentido figurado, llegó a ejecutar el sacrificio. Lo hizo. En términos de lo que ocurrió, Abraham llegó a sacrificar a su hijo. Aunque literalmente no lo hizo. Y ahí estaba ahora ofreciendo el hijo del sueño, el hijo de la promesa, el sueño, en el lugar en que se supone que era ideal. Nada era ideal en Canaán, nada era ideal en Egipto. Y cuando llegó a Egipto, ¿qué pasó? Hizo lo que pocas veces se menciona. Este hombre dijo, mi esposa es muy linda. Es muy linda. Cuando yo llegue allí, quien anhele a mi esposa me va a matar a mí. Y Abraham decidió cuidar su propia seguridad. Oh, yo tengo que librarme de esto. Yo voy a salir de aquí trasquilado. Mira, Sara, cuando lleguemos a Egipto y te pregunten, di que eres mi hermana. Que no era una mentira, eran medio hermanos, ¿sabes? Eran medio hermanos. Y así hicieron. Y dice que los consejeros de Faraón le dijeron, acaba de llegar una mujer exquisitamente preciosa. Eran aquellos que vivían aconsejando al rey. Y el rey la tomó para ser parte de su harén, aunque no se llegó a ella. Y dice la Biblia que juicio comenzó a caer sobre Faraón y sobre su gente, hasta que de alguna manera él supo que era porque tenía una mujer ajena. Y le reclamó a Abraham. Ahí termina el capítulo 12. Pero a lo que quiero llegar es que a pesar de todo aquello, y a pesar de que estaba en un lugar que no estaba dentro del programa y que había hecho cosas que no estaban bien, mintió. Dios estaba en silencio prosperando a este hombre. Cuando salió de Egipto, salió con gran riqueza. Y dice el pasaje en capítulo 13, verso 2, que era riquísimo en ganado, en plata y oro. Abraham salió de Egipto con mucho oro y ganado, riqueza de todo tipo. Y así regresó a la tierra de Canaán. ¿Eran las condiciones ideales? Para nada. Sin embargo, fue guiado por Dios a llegar a la tierra de Canaán. Para nada era ideal. Oiga, en el libro de Hechos, capítulo 16, acompáñame allá. Hechos 16. Hechos de los Apóstoles 16 y verso 6. Y está hablando de Pablo y de Silas. Salieron en el segundo viaje misionero, guiados por el Señor. Salieron para Asia. Dice Hechos 16:6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Iban para Asia, el continente asiático. Era y es uno de los continentes más grandes del planeta. Iban allá a predicar porque cualquier estratega sabe que se empieza por los sitios de mayor influencia para lograr propósitos y de allí entonces sale todo lo demás. Iban para Asia.
empezar en el sitio de influencia. Y el Espíritu les prohibió, ¿qué les prohibió? Hablar la palabra. Oiga, el Espíritu les prohibió hablar la palabra de Dios en Asia. Y dirá, bueno, el Espíritu guía a gente a hablar la palabra. Pero aquí estaba prohibiéndole. Prohibido predicar la palabra en Asia. Alguien dirá, bueno, pues entonces, si no era la voluntad de Dios que viajaran hasta Asia a predicar, es que Dios tenía el sitio ideal. Y siguieron buscando. Mire el verso 7 ahora. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, era otra ciudad de menor importancia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora sí. Ahora sí. En Asia se lo prohibió y en Bitinia no se lo permitió. No le permitió detenerse allí a predicar la palabra. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia implicaba un campo misionero de menor envergadura. No en Asia, no en Bitinia, sí, a Macedonia. Y cuando llegaron a Macedonia, entraron en una ciudad que se llamaba Filipos. Y tú dirás, bueno, yo conozco a Filipos porque hay una carta dirigida a los filipenses. Sí, pero eso fue después. Cuando Dios le dijo, vete a Filipos, cuando llegaron a Filipos, Filipos era una ciudad común y corriente. No había nada prometedor allí. Llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Mira ahora el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. ¿No vas para Asia? ¿No vas para Bitinia? Vas para Macedonia. Y llegó a Macedonia y después de algunos días entró al río, llegó al río donde se hacía la oración, y de entre la multitud solo una persona abrió su corazón al Señor. Solo una persona. Se llamaba Lidia. Me gusta que da su nombre. Y Lidia le dijo, ustedes no se me van de aquí. Por favor, quédense aquí. No se me van de aquí. Y nos obligó a quedarnos. Toda esa guianza, y se convirtió una persona. Y después, dice el verso 16, que tuvieron un encuentro con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esa muchacha los persiguió durante varios días. Anunciando, estos hombres los anuncian el evangelio del reino de Dios. Y Pablo se molestó. Pero quien estaba haciendo aquí el anuncio era una jovencita atada por demonios. Le dijo al demonio, cállate y sal de ella. Se buscó tremendo problema. Aquella mujer que tenía espíritu de adivinación daba una gran ganancia a sus amos. ¿Sabe qué sucedió después? Que los encarcelaron a ambos, a Pablo y a Silas, porque la fuente de ganancia de aquella gente desapareció. Formaron un alboroto en la ciudad. Y Pablo y Silas fueron presos.
Pero antes de ir presos fueron azotados con varas. ¿Sabe lo que es un azote con varas? Unas varas largas y le ataban en el extremo, le ataban unas cintas de cuero. Y en el extremo de esas cintas de cuero amarraban pedazos de metal y de hueso. Y con esas varas los azotaron muchas veces. Ahí entonces el pasaje cuando en la cárcel de Filipos estos dos hombres a medianoche cantaban himnos a Dios. Habían salido, se sentían privilegiados de padecer por causa del nombre. Y a medianoche los presos los oían. Entonces fue cuando el carcelero intentó suicidarse. Porque estaban todos libres. Y la célebre respuesta que tan bien conocemos, no te hagas daño. Estamos todos aquí. ¿Qué haré? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ya no solamente Lidia se había convertido, ahora el carcelero, su familia. Y aquella misma noche lo llevó a su casa, el pasaje no lo dice, lo deja ver, lo llevó a su casa, le sirvió comida, los atendió, ellos lo bautizaron, al día siguiente volvieron a la cárcel y de allí le fue dando instrucciones que fueran liberados. Oiga, a donde Dios los guió, después de haber cerrado puertas en Asia y en Bitinia, llegaron a Filipos, allí se convirtió Lidia y el carcelero con su familia, nadie más. Pasaron meses, posiblemente más de un año, quizás casi 2 años, y la iglesia comenzó a crecer en Filipos. ¿En qué momento se llegó a conocerse como la iglesia de los filipenses? Pasó un buen tiempo. Un buen tiempo. Pero aquella iglesia llegó a ser estandarte. Llegó a ser el lugar de bendición. ¿Por qué Dios los sacó de un sitio tan prometedor como Asia para llevarlos a Macedonia y de allí a Filipos? Porque Dios estaba viendo cosas que van más allá de la capacidad de nuestra contemplación. Entonces, cuando yo anhelo cosas ideales en mi vida, estoy echando de ver que Dios ve por encima de mí. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Que Dios está viendo más allá donde yo no puedo mirar. Donde en este momento no puedo mirar. Pero es que yo quisiera que fuera rápido. Sí, yo sé. Yo lo sé. Yo quisiera poder conquistar la tierra de Canaán rápido. Tardó años. Ojo, muchos años. Y hubo parte de aquellas 11 naciones que nunca se fueron de allí. Se quedaron allí. Estuvieron entre el pueblo. Y es verdad que se convirtieron en tributarios, pero estaban allí. ¿Cuáles son las condiciones ideales? ¿A dónde me lleva el Señor? Dios le dijo a Elías, cuando estaba huyendo de la sequía, vete al arroyo de Cuerit. Vete al arroyo de Cuerit, allí te voy a sostener, porque no había agua en la tierra. Y estando en el arroyo de Cuerit, Dios envió cuervos que le sirvieran. El arroyo se secó. ¿Qué pasó con los cuervos? Se fueron también. Si no hay agua, hasta los cuervos se van. Pero si fue Dios que los llevó al arroyo de Cuerit, ¿cómo es posible que el arroyo se secara? Entonces, se secó el arroyo, se fueron los cuervos. Y Dios le dijo, vete ahora a Sarepta de Sidón, porque he dado orden a una viuda que te sustente. Oiga, sale del arroyo de Cuerit, donde apenas podía tomar un poco de agua, comer, alimentado por los cuervos. ¿Y para dónde voy? Para Sarepta de Sidón. ¿Y quién me va a atender? Una viuda.
Una viuda. Y no una viuda rica. Hay viudas ricas, hay viudas que son ricas. Una viuda pobre. Una viuda pobre que apenas tenía para alimentar ella y a su hijo. No tenía con qué sostenerse. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A dónde vamos a llegar ahora? Usted sabe que aquella viuda le fue presentado el plan de Dios por el profeta. Prepárame a mí una torta y después trabajamos contigo. Atiéndeme a mí primero. Yo le estaba diciendo, pon a Dios primero y verás, pon a Dios primero y verás cómo dentro de la escasez y cómo dentro de este lugar donde parece que ya no hay mañana, Dios te va a dar y tú vas a seguir comiendo de ese puñado de harina que tanto has protegido hasta el día de hoy. Se multiplicará y dice la Biblia que la harina no escaseó. ¿Usted sabe eso? ¿Cómo es que la harina dentro de una tinaja se sigue usando y no escasea? Que usted saca harina y hace y cocina y mañana saca harina otra vez y pasado más y el aceite tampoco se acaba. ¿Cómo es eso? ¿Cómo será eso? De la misma forma que en el pueblo de Israel a través del desierto no se gastaron sus zapatos. Y vivieron con lo necesario, ni la suela de sus zapatos se gastó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sitio más seguro, el momento más seguro, es el momento donde nos encontramos. Amén. Y el Dios que va por encima de todo lo demás es capaz de hacer que una tinaja retenga harina hasta el último momento. Amén. Sí, Señor. Amén. Bendito Dios. ¿Cuál es el sitio ideal? ¿Cuál es la vida ideal? El centro de la voluntad de Dios. Amén. Amén. En la voluntad de Dios. Yes. Aleluya. En la voluntad de Dios. Aunque sea en medio de un campo de concentración. Allí está haciendo Dios que nada sea estéril. Ha atravesado usted por temporadas que parecen de esterilidad, que todo está detenido, estancado. ¿Usted ha tenido eso? Yo lo he tenido. Que parece que todo está estancado, no produce nada. Yo quiero decirle que en Dios no hay esterilidad. Parece. Parece. Solo parece. Pero Dios está haciendo. Dios está haciendo. Dios está haciendo. Y en un momento esa puerta se abre. Es como cuando usted ha visto que hace un arquero cuando va a disparar la flecha. Estira esa cuerda hacia atrás. Parece que la flecha, en vez de dirigirse hacia su blanco, se va yendo hacia atrás. Se está alejando del blanco. Solo está cobrando fuerza. Solo necesita ese retroceso para adquirir su fuerza, y cuando sea lanzada, entonces se verá cuál era el propósito de aquel aparente retroceso. Yo quiero decirte, pueblo, iglesia del Señor, en Dios no hay esterilidad. Amén. Amén a Dios. Que donde estás en este momento, quién eres en este momento y con lo que tienes en este momento, Dios va a hacer cosas. Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias. Y Dios va a multiplicar. Gracias, Señor. Gracias. El Señor va a multiplicar. Sí, Señor. No vivamos buscando el sitio ideal, las condiciones ideales. La condición ideal es donde me quiere Dios, donde me tiene Dios, Aleluya. donde estoy ahora. Sí,
Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, con quien Dios. soy ahora, con lo que tengo ahora, Amén. con lo que he llegado a ser hasta ahora. Sí, Señor. Porque con eso, en manos de Dios es mucho. Amén. Sí, Señor. Eso en manos del Señor es mucho. Solo que yo me mantenga moviendo al invisible, donde me encuentro, donde estoy, con lo que soy. Ah, y Dios hará lo que parece imposible. Que estemos puestos de pie por favor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Aleluya. Señor amado Jesús, gracias. Dios, tú eres omnisciente. Señor, gracias. Sí, santo Dios. Padre eterno, gracias porque donde nos encontramos en este momento, Amén. tú nos permites estar firmes y estables. Sí, Señor. Aunque parece que por el momento no hay el desarrollo ni lo que esperábamos que ocurriera. Aunque parece que no se está desarrollando mucho. Ah, Señor, pero en lo íntimo tú estás haciendo cosas. Gracias. Santo Dios. Ah, tú lo dijiste, tú trabajas y el Aleluya. Padre trabaja. Yes. Señor, creemos, Padre eterno, que tú Sí, Dios. estás y que no hay circunstancia capaz de contener tu mano, Amén. Amén. que no hay Aleluya. circunstancia capaz de limitar tu poder Sí, Señor. y que tú sí estás obrando, que tú sí estás haciendo, que tú sí estás proveyendo, que tú sí Gracias, Dios. estás desarrollando. Sí, Señor. Dios, permítenos, Señor, estar al tanto y conscientes de tu presencia, Sí, Señor. Aleluya. Amén. para no mirar las circunstancias que nos rodean, sino esperar de ti Yes. el oportuno socorro. Oh, sí, Señor. Haznos así, aún añádenos, que tenemos por delante vida de testimonio Amén. en tu nombre, Amén. en tu nombre, Sí, en Señor. tu nombre. Amén. Aleluya. Gracias. Sí, mi Dios. Señor, gracias. Amén. Gracias, Padre bueno. Te bendecimos. Dale fuerte el aplauso. Amén.